Mis amados hermanos, hermanas, amigos todos, es un placer, es un privilegio el poder estar acompañándoles en este evento tan hermoso como lo es nuestro Congreso de Misiones 2021. La Iglesia Evangélica Central Puerta del Cielo, siempre teniendo un referente, formando un referente ante el trabajo evangelístico misionero. Toda la iglesia, juntamente con todos los ministros y pastores, al igual que los anexos, allá en la República del Perú. Que Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente, mis amados hermanos. Es un privilegio, vuelvo a repetir, es un gozo enorme el poder estar aquí, compartiendo un tema que sobremanera los que nos conocen a la familia Aparicio Landa, saben perfectamente bien que es la pasión que Dios ha puesto en nuestras vidas. El poder coadyuvar el trabajo, el esfuerzo de la iglesia en general para poder llevar el evangelio a toda criatura y a toda nación. Mire, un tema que por demás es importantísimo, ¿sí? La sabiduría y la prudencia en la vida del cristiano para la tarea misionera. Le repito, el tema interesantísimo. La sabiduría y la prudencia en la vida del cristiano para la tarea misionera. Quisiera, mis amados hermanos, hermanas mías, después de saludarles fraternalmente, sí, decirles que mi esposa Bertalicia, juntamente con nuestro hijo Moisés, les envían también un caluroso saludo, esperando que todos se encuentren bien. La iglesia en México, todos los hermanos, el grupo, mire que todos los días nos conectamos por acá en Monterrey, Nuevo León, allá también en Huachipa, 4 de la mañana, la oración matutina desde Perú y México a todas las naciones. Seguimos intercediendo, seguimos orando y le invitamos, aprovechamos la coyuntura para que todos los días usted se pueda conectar, ¿sí?, con nosotros y así juntos nos conectemos con Dios. 4 de la mañana es la cita de lunes a viernes con nuestro hermano el pastor Uber Herrera, juntamente con su esposa, nuestra hermana Lucila, y los sábados y domingos con la familia Aparicio Landa. De vez en cuando también nos acompaña nuestra hermana Blanca Moreno, la cual también está siempre lista y dispuesta para servir al Señor. También les envía un caluroso saludo. Y amados hermanos, hermanas, permítanme decirle, ¿verdad?, una vez más el tema, la sabiduría y la prudencia en la vida del cristiano para la tarea misionera. Hay un texto que por demás en el argot misionero lo conocemos. Está escrito por allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Quizás la versión que voy a utilizar sea un poco diferente, pero no cambia el contexto de la palabra, la esencia del mensaje es exactamente la misma. Voy a utilizar la nueva versión internacional, pero muy lógicamente usted tiene la versión de Casiodoro de Reina y Valera, ¿verdad? Así es que no importa, la palabra es exactamente la misma, pero dice la palabra del Señor, si usted me acompaña ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mastiquemos un poquito más este texto. Dice la Escritura, dijimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos míos, hermanas, todos, la sabiduría y la prudencia en la vida del cristiano para la tarea misionera. Viene en ese orden: palabra sabiduría, palabra
prudencia. Pero también permítame decirle, en el trayecto de la predicación, no solamente quiero hablar de la sabiduría y de la prudencia, sino que también quiero complementar un poco el mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo con un tercer elemento que también es importante y que es muy interesante el poder observarlo. Y hablo de la confianza. ¿Sí? Así es que sería de esta manera: la sabiduría, la prudencia y la confianza en la vida del cristiano para la tarea misionera. Pero me voy a explicar en el trayecto de la predicación. Mire, para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado y testificar de Jesucristo, debemos primero ser empoderados por el Espíritu Santo, a través de una comunión directa e íntima con el Señor, practicando una vida constante de oración, estudiando con diligencia la palabra de Dios, anhelando ser usados como instrumentos para hacer esa obra a la que hemos sido destinados y la cual ha sido encomendada para usted y para mí. Ya dije, estudiando con diligencia la palabra del Señor. ¿Sí? Dios nos quiere llevar, mire, a niveles insospechados, entendiendo que es Él quien tiene el control absoluto de todo. Conoce las mentes, conoce los corazones y dispone todas las cosas para que su mensaje, el Evangelio, esa palabra de salvación, pueda llegar a cada rincón del mundo y a toda criatura, a todos y cada uno sin excepción, porque Dios anhela que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Uno de los ejemplos que la Biblia nos muestra de alguien, hermano, que se dejó guiar por el Espíritu Santo para predicar el mensaje de salvación de Jesucristo, lo encontramos en Felipe el Evangelista. Quisiera enfocar un poco la atención hacia Felipe el Evangelista, uno de los 7 varones escogidos por el Espíritu Santo para administrar los recursos de la iglesia primitiva. Era un hombre, mire, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Un siervo fiel, un siervo obediente. ¿Sí? Usted lo puede localizar esto en el libro de los Hechos. Si me acompaña, por favor, ahí, rapidito. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor, Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y si usted avanza y va al versículo 5, mire, ahí está precisamente el nombre de Felipe, Felipe el Evangelista. Dice el versículo 5, estamos en Hechos 6, ¿sí? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahí dice después de la coma, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Hasta ahí nos quedamos con este versículo 5, solamente para constatar cómo fue elegido precisamente Felipe el Evangelista. Si usted avanza ahí mismo en el libro de los Hechos, acompáñeme por favor al capítulo 21. Y mire, la palabra del Señor ahí nos dice, podemos observar que muy pronto Felipe se convirtió en un predicador incansable de la palabra de Dios, pero también, mire, su predicación siempre estuvo acompañada de señales milagrosas, logrando, mire, la conversión de muchos, siendo de testimonio para muchas personas, pero incluso también para su propia familia, a tal grado que la Biblia registra que este hombre, ¿sí? Felipe el Evangelista, tenía 4 hijas que eran profetisas. Ahí en el capítulo 21, versículo 8,
Mire lo que dice 8 y 9. Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, era evangelista, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Claro que él se manejaba con sabiduría, que él se manejaba con prudencia, pero él también tenía confianza en ese Dios en el cual creía, pero que también a ese Dios servía. Así es que la vida de Felipe nos muestra que cualquier cristiano, ¿sí? Escúcheme por favor, la vida de Felipe nos muestra que cualquier cristiano común puede ser usado por Dios, por el Señor, en una forma extraordinaria. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿O ya lo estás haciendo? Ya Dios te está usando extraordinariamente. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Pero todavía tú estás en la etapa en la que pretendes, quieres, estás pidiendo, estás suplicando: Señor, usa mi vida. Perfecto. Vamos a decirle: Dios, usa mi vida con sabiduría, usa mi vida con prudencia, usa mi vida, Señor, con confianza. Es decir, que yo pueda tener esa sabiduría, que yo pueda tener esa prudencia, que yo pueda tener esa confianza de que tú harás grandes cosas conmigo, a través de mí, hacia otras latitudes en el mundo, también con otras personas. Porque vuelvo a repetir, la vida de Felipe nos muestra que cualquier cristiano común puede ser usado por el Señor, mire, en una forma extraordinaria. Quiero compartir contigo. A través de Felipe podemos aprender 3 características que nos ilustran cómo ser un misionero efectivo, un misionero útil, un misionero con poder en las manos de Dios. En primer lugar, te decía, el tema es la sabiduría y la prudencia en la vida del cristiano para la tarea misionera. Pero quisiera comenzar no por la sabiduría, lo vamos a ver en segundo término. Primero quiero hablar del término prudencia y después nos vamos con sabiduría para poder terminar con el concepto de confianza. Entonces, sabiduría, prudencia y confianza. Pero primero, observemos, por favor, permítemelo hacerlo de esta manera, hablar de la prudencia. Un misionero está atento a la guía del Espíritu Santo. Quiero compartir contigo la definición del diccionario Oxford Language. Ahí en el diccionario de Oxford Language dice que en el ámbito religioso se define prudencia como la virtud de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Voy a repetirlo un poco más lento. Diccionario Oxford Language dice que la definición de prudencia es la siguiente. En el ámbito religioso se define prudencia como la virtud de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Nos da, por ejemplo, ahí una explicación que la prudencia y la justicia son 2 virtudes que van muy unidas, ¿sí? La prudencia y la justicia son 2 virtudes que van estrechamente tomadas de la mano. Hay otra definición que también el diccionario nos otorga, y esta definición dice de la siguiente manera: prudencia, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta
para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Ojo, aquí quiero tomar estas dos definiciones para decir lo siguiente, hermanos, hermanas. A veces nos quedamos con el concepto de prudencia como que actúa con temor. Ten cuidado. No digas eso. No, mucho menos hagas eso. Ten prudencia. Hermano, eso no es prudencia. Eso es temor. Eso es no realizar o no decir o no hacer lo que nosotros sabemos que es bueno y que independientemente de cómo lo reciban las otras personas, hablando del mensaje, hablando del evangelio, hermanos, no venimos a quedar bien con nadie en este mundo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra, mis amados hermanos, déjenme decirlo así, tratando de explicarme un poquito más. La palabra de Dios dice que usted y yo somos sal de la tierra. No venimos a ser dulcito. Mucha gente pretende que el evangelio, que el evangelista, que el que le está predicando, le venga y le hable con dulzura, a otorgar dulce. Hermanos, es mejor otorgar el sabor real de las cosas, ser la sal que muchos la han de escupir, porque no la pueden tragar, porque no pueden discernir. Pero es mejor quedar bien con Dios que los hombres. Prudencia no es tener temor, prudencia no es renunciar, prudencia no es abandonar, prudencia no es decir, no, mejor no voy, o no, mejor no lo voy a decir. No, mis amados hermanos, eso no es prudencia. Aquí nos está diciendo que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades que nosotros podamos decir o realizar, pero que tenemos que pensar sobre los riesgos posibles que esto conlleva y adecuar, modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Me voy a explicar un poquito más. Cuando, por ejemplo, alguien está en guerra y el general o el de más alto rango le dice a todos y cada uno de las tropas que están en esa guerra, no les dicen sean prudentes, no vayan, no se metan ahí. No dicen de esa forma. Al contrario, el general, el teniente, el capitán, el que está con jerarquía delante de ese grupo, delante de esa tropa, mire, muy lógicamente les va a decir, accedan a la zona con prudencia. Vayan, incursionen, cumplan con su función, luchen por sus ideales, luchen por su patria, accedan con prudencia, irrumpan en ese lugar con prudencia. Entonces, no sé si me está explicando, iglesia, pero prudencia no es actuar con temor. Prudencia es actuar con inteligencia. ¿Y cómo podemos entonces nosotros actuar con prudencia? Mire, debemos actuar con cautela. La prudencia no es para renunciar o abandonar la misión. La prudencia nos debe de llevar al análisis de nuestras fortalezas. Nos debe de llevar al análisis de cuáles son nuestras oportunidades. Nos debe de llevar y encaminar hacia cuáles son nuestras desventajas